¿Cómo están? Bienvenidos. Vamos a hablar de lecturas, de libros y con una escritora precisamente que tenemos como invitada en nuestro espacio de entrevistas en CNN Chile. Y tengo en mis manos precisamente de Lina Meruana, Volverse Palestina, que es su último libro. Y queremos ver el contexto, el por qué, el desde cuándo. Bueno, estamos ya con Lina Meruane, ella es escritora precisamente, ensayista, docente también, y le damos la bienvenida a CNN Chile. ¿Qué tal, Lina? Bienvenida. Muchas gracias por hablar con nosotros. No, gracias a ti por tenerme. Bien, hemos visto y hemos dado una vuelta en esta obra que se respira nostalgia, ¿no? Y por eso te quería preguntar desde cuándo, cómo comienza a originarse o dar forma a Volverse Palestina, que es el libro que precisamente yo tengo en mis manos. Sí, este es un libro que ya tiene algunos años y sin embargo creo que tiene cierta vigencia, ¿no? Su temática, precisamente por los eventos que se están viviendo ahora mismo en Jerusalén y Gaza. Y es un libro que yo escribí a propósito de un viaje que hice a Palestina. Yo soy de familia palestina, o como a veces decimos, de familia chilestina. Mis abuelos llegaron a Chile en la época de finales del Imperio Otomano, es decir, finales de la Primera Guerra Mundial. Eso es hace exactamente un siglo, ¿no? Y entonces yo soy chilena, nacida en Chile, nunca he hablado árabe y de pronto parto a Palestina por cuestiones que están contadas más largo en el libro, por supuesto. Y es ahí donde me encuentro con esa realidad de los palestinos que, aunque la había escuchado, haberla visto y vivirla, en el lugar realmente me impactó mucho y por eso escribí este libro. Y eso hace mucho de la historia que se va pasando de generación en generación, porque una serie de hechos va contando finalmente cómo vuelve, ¿no? Y Volverse Palestina es como un juego de palabras, me imagino, de ahí tú nos cuentas también de qué se trata el nombre del libro, por qué, pero también se va dando, o parece ser, ¿no? Así se entiende cuando uno lo lee, que son una serie de hechos que finalmente te llevan de vuelta, pero con volver cuando nunca se estuvo, ¿no? De hecho, con mucho de la historia de tu padre, de tu abuelo, pero también de los tíos, quién se va arraigando más en una historia familiar con los ancestros que tienen un pasado con mucho sufrimiento de por medio, con muchas guerras, en fin. ¿Cómo se supera eso ya en las terceras o cuartas generaciones, Lina? Fíjate que a mí me parece que son precisamente las terceras y cuartas generaciones las que están más preocupadas ahora mismo de esa noción del regreso, noción y realidad del regreso, que es ilegal para las familias, los familiares de los palestinos. De hecho, todavía está la casa de mi abuelo en Beit Jala, pero mi abuelo mismo nunca pudo volver, precisamente por las guerras, y mi padre hasta hace muy poco tampoco volvió a visitar, ¿no? Porque es una visita muy dolorosa, muy difícil, muchas veces impedida incluso en la frontera. Entonces yo me colé, me metí, tuve problemas para entrar, bueno, tuve algunos problemas para entrar, pero no digamos los más graves, y me di cuenta de que en realidad el tema del volver es un gran tema, ¿no? Es un tema precisamente porque es ilegal, aunque para los judíos del mundo hay un llamado, digamos, a irse a vivir a Israel. Eso también es histórico. Entonces ahí había una lucha muy potente y yo creo que en estos momentos es precisamente nosotros, digamos, esta generación más joven, los que estamos exigiendo que las cosas cambien y tratando de poner presión internacional y forzar a otros países a emitir juicio, digamos, sobre una situación que ya lleva 70 años de enorme opresión, de enorme provocación, de enorme violencia contra la población palestina que vive en Gaza y en los territorios ocupados, pero también dentro de Israel, que es precisamente la situación, digamos, más grave ahora, que digamos, partió ahí, en Jerusalén Este, donde familias palestinas que han vivido históricamente ahí están siendo erradicadas de sus casas para dejar esos espacios para colonos israelíes que son realmente muy militantes, ¿no? Entonces eso ha sido, digamos, una cuestión histórica y realmente solo le queda a la diáspora también colaborar
para que esta situación se termine y se encuentre alguna solución. Lina, ¿cómo creciste como hija y nieta de palestinos, con la historia me refiero, respecto a lo que tú dices, que ahora son las nuevas generaciones las que se atreven, las que quieren volver? Porque tú también mencionas como hasta el cambio de nombres o cómo se identifican, pero con los cambios que de generación a generación, muchos nombres que son quizás muy comunes allá, después se comenzaron hasta perder. ¿Cómo fue tu niñez, adolescencia y ya cuando te vuelves adulta y quieres literalmente y concretamente volver? Mira, hay en efecto una transformación de los nombres, porque claro, del árabe al castellano muchas veces hubo una traducción fonética y aparecieron nuevos nombres, ¿no? Y algunos son incluso paradójicos, como familias enteras que tienen 3 apellidos distintos, ¿no? Porque sonaban distinto a la persona que lo transcribió. Pero una cosa es que tu nombre esté transformado y otra cosa es no entender, digamos, que uno viene de una cultura y que también uno, digamos, va recordando esas maneras de construir comunidad. En mi familia no hubo nunca un secreto de que éramos, mitad palestinos, mis hermanos y yo, mis primos, mis primas, pero estábamos también muy asimilados porque esa migración temprana de principios del siglo XX fue unos grupos, no solamente los palestinos, sino que de muchos otros países del mundo y zonas del mundo, que sintieron que porque había rechazo a su migración y rechazo a su lengua y rechazo a su cultura, debían intentar asimilarse y dejar atrás, digamos, el pasado. Y entonces mis abuelos, por ejemplo, no le hablaron a mi padre y a mis tías Claro. En la lengua. Pero digamos que todas esas entre comillas, pérdidas, no son pérdidas absolutas, son acomodos, ¿no? Y lo que está pasando es que, como decíamos, en estas generaciones más nuevas, hemos recuperado, los que perdieron, las familias que perdieron eso, no todas, por supuesto, han ido recuperando esa noción de identidad porque es una noción de identidad que tiene importancia política. Y en Chile tenemos la comunidad más grande de descendientes palestinos del mundo, fuera del mundo árabe. Entonces, no solamente es eso, sino que además hay una comunidad que se encuentra en su palestinidad y que está muy dispuesta a reivindicar la causa palestina, sí, como una causa que sigue en curso y a la que no se le ha dado solución. Lina, tú vives en Nueva York. ¿Hace cuántos años y cómo es esa relación de la colonia palestina, como tú lo decías, acá en Chile, la más grande, ¿no?, fuera de Palestina, pero Nueva York en un país donde la migración es muy grande? ¿Te has encontrado también con otros descendientes o se ha formado una colonia similar a la de Chile? A ver, yo vivo hace 20 años aquí en Estados Unidos y la verdad es que tengo una vida muy, muy diversa, con mucha gente de muchos lugares distintos. A pesar de todo lo que te digo, yo no soy tan aclanada, ¿no? Ni siquiera es que tenga un clan chileno. Porque la vida, de hecho, en Nueva York es muy diversa y todas las parejas que yo conozco son mixtas, de orígenes mixtos. Y entonces eso hace también que uno abra mucho su cabeza para pensar el mundo y los diferentes conflictos que hay en la actualidad. Pero hay una gran comunidad árabe, por supuesto, en Estados Unidos y sufre muchísimo de la islamofobia. ¿Qué año llegaste, Lina, a Estados Unidos? El año yo llegué justo para la caída de las Torres Gemelas. Por eso te pregunto, porque hubo una inflexión sin duda, ¿no? Y con el mundo musulmán principalmente, ¿cómo fue y cómo marcó para ti y en tu vida justo cuando llegas allá, después de este hecho que marca un antes y un después, sin duda? Bueno, claro, yo llegué como estudiante de doctorado con una visa, con una maletita, ¿no? Y en eso caen las Torres Gemelas literalmente un mes después de que yo llegué. Y ahí, bueno, esto también lo cuento en el libro, lo que ocurrió ese día fue que la televisión, los medios, mientras informaban de lo que se sabía que estaba pasando, la caída de las torres, también, digamos, producían una tesis y era que Yasser Arafat y los palestinos estaban involucrados y probablemente eran los culpables de la caída de las torres y el ataque a las torres. Con lo cual a mí me puso en una situación complicadísima, porque no solamente yo era una migrante latinoamericana,
que ya es un problema aquí en Estados Unidos, siempre lo fue, sino que además resultaba que mi apellido palestino también era un problema, ¿no? Y de hecho hubo un despertar muy fuerte, una intensificación, tal vez, es más justo decirlo así, una intensificación de la islamofobia en ese momento, ¿no? Entonces sí, eso activó, digamos, mi sensación de ser palestina como algo negativo, porque en Chile yo soy de una generación en la que ese prejuicio racial y cultural yo ya no lo viví. Pero en Estados Unidos caí en la cuenta, ¿no?, de que portaba, digamos, dos identidades problemáticas en los Estados Unidos. Y eso ha persistido, ¿no? Este es un país que tiene muchas cosas buenas, por supuesto, pero que también tiene un racismo muy acentuado. Y eso tú lo has notado sobre todo no solamente en los últimos 20 años, sino que me imagino que ahora ya en la adultez con la última administración, sobre todo para tanto los latinos y ahora, como nos mencionabas tú, como para quienes vienen del Medio Oriente. Y también los asiáticos. Hay que tener en cuenta que como se culpó a China de la pandemia, mucha gente asiática o descendiente asiática, pero americana, norteamericana, ha sufrido ataques muy violentos, no sencillamente por, digamos, por su fisonomía. Sí. Entonces sí, es bastante grave. Este es un problema, digamos, que tenemos del que tenemos que hacernos cargo, no solamente en Estados Unidos, en Chile también. Lina Meruane, muchísimas gracias por haber hablado con CNN Chile. Te agradecemos y un abrazo a la distancia. Que estés muy bien. Muchísimas gracias, Frecia. Bien, ahí estaba Lina Meruane a propósito de su libro. Ella tiene hartos otros libros, pero se contextualiza además ahora volverse palestina con lo que se vive en estas últimas semanas, sobre todo en esa zona del mundo. Los dejamos invitados a que siga en compañía de CNN Chile. Nos vemos.